Bienvenidos nuevamente a esta segunda entrega. Mi nombre es Freddy Paucar y vamos a continuar con el análisis funcional de la oclusión. En esta oportunidad vamos a ver la trayectoria de apertura y cierre mandibular. Cuando nos imaginamos, pues no es felizmente un estudio complejo, ¿no?, de fórmulas como es la trayectoria balística probablemente, sino que más que nada en este caso nos toca observar. Pero esta observación tiene que ser guiada. A continuación le vamos a mostrar los tres posibles escenarios con los cuales nosotros nos encontramos cuando un paciente abre y cierra la boca. Entonces, probablemente a simple vista no nos dice nada, porque muchas veces hemos visto abrir la boca a los pacientes y entonces ahí nos quedamos, abre la boca y ya. Pero a manera de entrenar y comprender qué significa esto, entonces tenemos que entrenarnos de la siguiente manera. Entonces, si nosotros trazamos una línea imaginaria vertical en el plano medio, vamos a ver de que se va a presentar, como en este primer caso, una forma de abrir la boca, donde la mandíbula se desvía un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, pero finalmente termina en la línea media. A eso le llamamos una desviación mandibular. El siguiente caso que se nos puede presentar es que un paciente empieza a abrir la boca, se desvía, pero termina francamente fuera de la línea media. Entonces, cuando una trayectoria de apertura mandibular termina fuera de la línea media, como en este caso, pues hablaremos de una deflexión mandibular. Y el otro escenario es cuando una mandíbula siempre se encuentra en la línea media. Quiere decir que hace un movimiento simétrico ambas articulaciones para que tanto articulación y músculo, para que esto se dé un movimiento simétrico. ¿Y qué significa? Pues significa que cuando nosotros tenemos una desviación del movimiento mandibular, es decir, a pesar de que existe un movimiento zigzagueante, pero termina en la línea media, esto probablemente se deba a un problema muscular. Por el contrario, si nosotros estamos frente a una deflexión donde la mandíbula puede terminar hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre fuera de la línea media, entonces ahí hablamos de que estamos frente a una mayor posibilidad de un daño articular. Y esto ocurriría porque una de las articulaciones, al encontrar una traba mecánica en el mismo disco articular, ya no puede seguir avanzando, la otra articulación avanza normalmente y por lo tanto ocurre esta deflexión, esta desviación al final de la apertura fuera de la línea media, ¿no? Cuando queda fuera de la línea media decimos que se llama deflexión articular y decimos que esto es un problema articular. En cambio, ocurre el movimiento recto cuando hay un movimiento simétrico a nivel articular y muscular hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ese es un escenario ideal. Lamentablemente pocos pacientes presentan esto. El otro aspecto a evaluar es el ruido articular. Y frente al ruido articular, pues se han intentado describir de muchas maneras, ¿no? Sí, el tipo de ruido, lo cual es un poco complicado, ¿no? Siempre yo le decía a los alumnos de que cómo describir un ruido con palabras, pues es bastante complejo. Entonces, nos interesa primero saber si una articulación tiene ruido o no tiene ruido. Con una articulación con ruido, definitivamente es una articulación con algún grado de alteración patológica, desde simple a muy, desde leve a complejo. Mientras que una articulación con ruido, pues siempre nos puede dar dos opciones. Probablemente sano o porque siempre quedará el caso de que pueda también una articulación en estado patológico no sonar. Entonces, sin ruido, dos opciones, probablemente sano o no. Pero en cambio una articulación con ruido siempre será una articulación que ya nos está diciendo que tiene algún daño. Ahora, estos ruidos, bueno, en cuanto al ruido,
nosotros vamos a ver de que en el ruido, más importante que decir si es un clic, un croc, un pop, es identificar en qué momento del movimiento mandibular se produce este ruido. Y ahí vamos a ver tres posibilidades. Que el ruido se inicie con el movimiento de la apertura mandibular, o sea que esté al inicio de la apertura mandibular. La segunda opción es que el ruido esté al inicio de la apertura y al final del cierre, y a esto se le llama doble clic o clic recíproco, y que sea un ruido constante durante todo el movimiento mandibular. Abre el paciente, cierra y se da un sonido de tipo más rasposo, ¿no? Crepitación, como de una lija sobre una pared, más o menos. De alguna manera hemos querido graficar esto. ¿Cómo ocurre? Cuando es un clic al inicio de la apertura, ocurre lo siguiente, que el disco está ligeramente desplazado y recordemos que el disco es bicóncavo, o sea que tiene una parte posterior y anterior más gruesa, la parte central es una concavidad donde debe encajar el cóndilo como estamos viendo ahora, y entonces al estar el disco ligeramente adelantado, el cóndilo hace un sobresalto, encaja, ¿no? Y hace el movimiento sin ruido. Entonces, cuando encaja, a esto se llama una reducción, ¿no? Una reducción, o sea, la colocación en su posición una posición funcional del disco articular, entonces ocurre el ruido. Y este ruido puede ocurrir de la misma manera cuando regresa y otra vez se zafa el cartílago y ocurre el segundo ruido. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un ruido al inicio de la apertura y o también al final del cierre, hablamos de un desplazamiento discal anterior con reducción. Como ven, esto es un diagnóstico clínico. No necesitamos, no necesariamente, una resonancia magnética para determinar un desplazamiento discal anterior con reducción. ¿Qué pasa en el desplazamiento discal anterior sin reducción? Aquí nos encontramos en un escenario, como grafica este pequeño video, en el cual el disco siempre se encuentra por delante del disco. O sea, no llega el momento en que esto se reduce, o sea, regresa a su sitio. Entonces, este desplazamiento discal sin reducción va a ocurrir dos cosas. Uno, en que el cóndilo mandibular no puede llegar a afrontarse con el cóndilo del temporal, lo cual produce una limitación de la apertura oral. Y una limitación de la apertura oral producida ¿por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en el paso 1 decíamos cuando una persona no puede abrir la boca, no puede abrir la boca ni de manera forzada? Nosotros al intentar abrir no podemos abrir más la boca. ¿Qué decíamos? Que era un problema articular. Y esta es un poco la explicación de por qué. En el paso 2, cuando decimos que en la trayectoria de apertura la mandíbula queda fuera de la línea media, se debe a que una articulación no puede desplazarse completamente. Por lo tanto, la articulación que tiene mayor capacidad de desplazamiento termina yéndose hacia el lado de la articulación afectada, lo que llamamos la deflexión mandibular. Si una mandíbula termina fuera de la línea media hacia la derecha, entonces tenemos que la articulación del lado derecho es la afectada. Y aquí también en este gráfico pues nos faltó dibujar un poquito esto pegado ya sobre el hueso temporal. Cuando está pegado, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que este cóndilo se va a pegar al hueso temporal por la presión que ejercen los músculos maceteros, temporales, trigoideo interno. Entonces puede ocurrir ese sonido rasposo, ¿no? Que ocurre durante toda la apertura y todo el cierre, produciéndose más adelante los cambios osteoartrósicos que van a ocurrir en este tipo de lesiones. El otro punto que vamos a tratar en este video es la palpación articular. Y la palpación articular, ahí viene una pregunta. Muchos se preguntan, ¿la palpación es objetiva o subjetiva?
O sea, yo al hacer palpación a un paciente, puedo yo encontrar falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Porque si yo se lo hago tan fuerte en la palpación a alguien, pues igual tendrá que dolerle. Y si apenas toco con el peso de una pluma a un paciente, igual nunca le dolerá nada. Por lo tanto, será un falso negativo. Entonces, para poder objetivizar la palpación debe hacerse realizando una presión de medio kilo, ¿no? Schiffman y otros en su protocolo de DCDTM, que es muy interesante en esta parte de la palpación de la ATM, pues recomiendan una presión de medio kilo fuerza. ¿Y cómo nosotros encontramos ese medio kilo fuerza? Pues como todo, con entrenamiento. Tenemos dinamómetros especiales donde uno presiona y aquí va a marcar medio kilo, un kilo, y uno tiene que ir ejercitándose hasta que uno sin ver el reloj pueda hacer medio kilo. Sí, pero mire, yo no encuentro esto en la zona donde yo vivo. Pues sí va a encontrar esto, aunque no sea digital, habrá uno analógico con un reloj que le llaman balanza o romana de mano, que cómprese uno que tenga hasta 3 kilos, de manera que usted puede presionar con el dedo en esta parte y ver que haga la presión de medio kilo y de un kilo. Y hace tantas veces hasta que un día se va a atrever a hacer sin mirar. Y puede hacer, ¿no? Hasta que usted pueda conseguir, y esto hay que hacerlo diario, eso se llama calibrarse. Cuando uno ya está calibrado para ejercer una presión de medio kilo fuerza para palpar la ATM y un kilo para otros músculos. Ahora, ¿cómo más podemos hacer objetiva? Porque vamos a buscar qué cosa? Dolor. La respuesta es dolorosa. Y para el dolor no hay ninguna maquinita que mida el dolor. Podemos medir la temperatura, podemos medir la presión arterial, pero no podemos medir el dolor. Pero de alguna manera tenemos que objetivizar esto. Y para eso hacemos uso de lo que se llama la escala visual análoga del dolor, EVA por sus abreviaciones. Esta escala, nosotros le decimos al paciente que el paciente, cuando nosotros ejercemos una presión de medio kilo, nos conteste de manera afirmativa o negativa, solo sí o no, no hay más o menos, sí o no, duele o no duele. Si duele, el paciente nos tiene que decir en una escala de 0 a 10, donde 0 es que no hay dolor y a partir de 1 a 10, 1 el dolor más suave que él cree que puede soportar y 10 el dolor más intenso que él cree que puede sentir o soportar. Y de esa manera nosotros podemos ir objetivizando el dolor. Para la palpación de la articulación temporomandibular, definitivamente nosotros tenemos que tener presente la anatomía. Ya, pero en este caso la anatomía de superficie, que es decir, cómo o de qué estructuras anatómicas nosotros nos vamos a valer para poder identificar ya en el paciente la articulación. Y para eso nosotros vamos a ubicar una línea imaginaria que vaya de la parte superior del tragus al ángulo externo del ojo. Sobre esa línea imaginaria nosotros vamos a avanzar unos 10 milímetros y vamos a descender unos 5. Y en este punto, ahí nosotros ubicaremos al polo externo del cóndilo mandibular. De tal manera que nosotros vamos a tener, nosotros tenemos que imaginarnos que ahí está. Y si nosotros colocamos el dedo ahí, pues vamos a pedirle al paciente que abra ligeramente la boca y cierre y sentiremos nosotros en la yema del dedo índice el movimiento del polo externo del cóndilo mandibular. Por si acaso, para efectos didácticos, la foto está sin guantes para ver que nosotros podamos colocar la yema de los dedos hacia la zona donde queremos sentir el polo externo. Y ahora, esta es una foto de una disección que hicimos en la Universidad Continental sobre articulación temporomandibular y aquí vemos el tragus, ¿no? El lóbulo de la oreja, el arco cigomático
borde superior. Esto de aquí son las fibras del temporal que llegan aquí a esto que es la apófisis coronoide, la escotadura sigmoidea, y aquí está la cápsula de la articulación temporomandibular. Como vemos, tenemos que nosotros abrir la cápsula para poder nosotros ver los elementos constitutivos de la articulación temporomandibular. Entonces nosotros hacíamos una línea imaginaria y de 10 milímetros bajábamos 5 y ahí nos encontramos al polo externo. Entonces ahí está nuestra cápsula articular que nosotros vamos a mentalmente un momento retirarla. La retiramos y entonces nos vamos a encontrar que tenemos el cóndilo del maxilar inferior, el cóndilo del temporal, la cavidad glenoidea, el disco articular y el ligamento retrodiscal. Esta es la posición ideal, ¿no? Correcta del disco articular. Entonces, ¿qué cosas vamos a palpar nosotros? En primera intención vamos a palpar el polo externo. Y nosotros ahí hacemos una presión de medio kilo. Si el paciente siente dolor, entonces el dolor es probablemente o a nivel del cóndilo o también puede ser a nivel de la cápsula, porque recuerde que estamos aplastando piel, tejido celular subcutáneo, cápsula y finalmente cóndilo. Luego iremos ligeramente hacia atrás a ver la zona del tejido conectivo retrodiscal, donde está el ligamento retrodiscal superior, el ligamento retrodiscal inferior y el tejido conectivo retrodiscal. Simplemente para recordar que este cartílago o disco articular es un tejido vascular y sin nervios, este no duele. En cambio este es altamente inervado, es sumamente doloroso, ¿no? En condiciones normales de palpación de medio kilo no debe doler. Por eso es que se recomienda que uno tiene que estar calibrado y no es tan complejo el calibrarse. También podremos palpar la parte inferior del cuello del cóndilo, que es la inserción inferior de la cápsula articular. Entonces, si nosotros tenemos dolor aquí, estamos pensando que hay una capsulitis, ¿no? Una inflamación de la cápsula. Pero esto es en posición de boca cerrada. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos al paciente que abra la boca? No es que desaparece el cartílago, solo por cuestión didáctica, ¿no? El cartílago, el cóndilo hace un movimiento de rototraslación y se va a afrontar cóndilo a cóndilo con el temporal, interpuesto por su disco articular. Estos ligamentos van a quedar estirados y aquí va a quedar una depresión en la cual nosotros vamos a poder palpar, vamos a sentir que como el dedo índice se hunde y esa presión siempre con medio kilo. Entonces podemos palpar la zona del ligamento retrodiscal, podemos palpar la vertiente posterior del cóndilo del maxilar inferior, ¿no? Ahí colocamos el dedo para palpar. Y de esa manera nosotros podemos ir sacando ya nuestras conclusiones sobre qué le va pasando al sistema masticatorio. Entonces, espero por ustedes que puedan hacer sus comentarios, compartir estos videos para que de esa manera nosotros podamos seguir haciendo y compartiendo esta información que en nuestra opinión es de interés de todos los dentistas de todas las especialidades. Muchas gracias.